Bueno, bien, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de metales, correspondiente a la unidad número 2. Habíamos visto en la primera parte que los conceptos previos necesarios para abordar el tema eran tabla periódica, las propiedades periódicas, especialmente la ubicación de los metales, enlace químico referido a los enlaces iónicos, covalentes y metálicos, las teorías que los explican y las propiedades que se determinan los compuestos que las poseen. Reacciones químicas, fundamentalmente el manejo de la tabla de potenciales de reducción. Temas vistos, metales, las generalidades, los procesos metalúrgicos, métodos de obtención, métodos de purificación. A continuación vamos a completar con procesos industriales, tales como obtención del sodio a partir de la celda Downs, en la cual también podemos obtener potasio, la soda Solvay, obtención de hierro en los altos hornos y el tema corrosión de los metales. Bien, recordemos que en la tabla periódica solamente 24 elementos son no metales, el resto son metales que se dividían en el bloque S, metales reactivos, alcalinos térreos, grupos 1 y 2, el bloque de los metales D, que son los metales de transición, y los metales de transición interna, que son el bloque F. También habíamos visto que el procedimiento para obtener un metal consta de los siguientes pasos: obtención del mineral, concentración de las menas, reducción del mineral a metal, purificación del metal. Ahora vamos a hablar de la obtención de metales alcalinos. Para recordar, el potencial de reducción de los metales alcalinos y alcalinos térreos son muy negativos. Quiere decir que no hay ninguna sustancia que los pueda, o especie química que los pueda reducir. Esto indica también que estos metales no se encuentran libres, sino que se encuentran combinados. En el caso de la obtención del cloruro de sodio, vamos a ver por electrólisis. ¿Por qué es esto? Vuelvo a decir que tengamos en cuenta que el potencial de reducción es muy negativo, no hay ninguna especie química que lo pueda reducir. Así tenemos el cloruro de sodio sólido, seco, sin agua, por acción de la electrólisis, por acción del paso de la corriente eléctrica, se va a disociar en catión sodio y en anión cloruro. El sodio irá al cátodo negativo, donde se va a producir la reducción, y el cloruro irá al ánodo positivo, donde se produce la oxidación. Para bajar el punto de fusión del cloruro de sodio se utiliza el cloruro de calcio. Es una mezcla de ambos. Veamos la celda electrolítica, cómo está constituida. Esta celda electrolítica contiene un cátodo de carbono, un ánodo de hierro. Por la parte superior se hace ingresar el cloruro de sodio fundido junto con el cloruro de calcio, que es el fundente. Esto posee una pantalla de hierro en la parte central que permite separar. Esto es para que no entren en contacto el cloro desprendido en el ánodo con el sodio líquido que se forma en el cátodo. Las ecuaciones correspondientes serían: el cloruro en el ánodo se oxida, desprendiéndose a través de la parte superior de la celda electrolítica, y el sodio se reduce a sodio líquido debido a la elevada temperatura. Aproximadamente disminuye desde 900 a 500 grados el calcio. Junto con esto también obtenemos calcio. Otro de los metales importantes en este último tiempo es el litio. Al respecto, solamente es la información para tener en cuenta. En el Salar del Hombre Muerto, que quizás han escuchado hablar, se encuentra al sur de la Puna de Atacama, en el límite septentrional y occidental de la provincia de Catamarca con la provincia de Salta, en el departamento Antofagasta de la Sierra. El Salar de Hombre Muerto en Argentina forma parte con el Salar de Uyuni en Bolivia y el Salar de Atacama en Chile, y otro cercano, de lo que se llama el Triángulo del Litio.
Estos concentran más del 85% de las reservas de litio que hay en el planeta. El trabajo de extracción del litio de la zona se limita a extraerlo por empresas, esto es llevado a cabo por empresas extranjeras que exportan el material a países tales como Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra, Alemania y Países Bajos, o bien a empresas como Toyota, Mitsubishi y Batería Magna. En el salar de hombre muerto se extraen carbonatos de litio, el cloruro de litio, bórax, sodio y cesio. La explotación del litio es importante para la alimentación de energía en celulares, computadoras, autos modernos, híbridos y eléctricos, y a una amplia gama de tecnología como ser vidrio, cerámica, grasas, lubricantes y en la industria farmacéutica. Sin embargo, esta extracción tiene un impacto ambiental nocivo, tal como daño irreversible a las vegas de los ríos. En segundo lugar, depósitos de ácidos como resultado de procesos, interdelixiviación, consecuencias negativas a la biodiversidad de la región y disminución de los estromatolitos. Respecto de esto que acabo de comentarles, hay un video que se lo subo a la página donde pueden entender mejor el tema. El proceso Solvay, que fue llevado a cabo en 1863, se llama así al proceso de producción de carbonato de sodio. ¿Para qué se usa? Se lo usa en la industria del jabón, en la industria del vidrio, en la industria del papel. ¿Cuál es la materia prima? La materia prima va a ser el caliza, que es carbonato de calcio, sal gema, cloruro de sodio, agua y amoníaco. Veamos el esquema del proceso. En este proceso, que parece complicado, en primer lugar el carbonato de calcio se va a descomponer por acción del calor en óxido de calcio y dióxido de carbono. Veamos si podemos señalar con el punterito. En las opciones de puntero láser, entonces se forma dióxido de carbono y óxido de calcio. Por la parte inferior sale el óxido de calcio y por la parte superior el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a ingresar a otro silo donde va a recibir una solución de sal, amoníaco y agua. Allí se va a formar una sal. De las posibles sales que se forman, la insoluble es el bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato de sodio se va a calcinar para eliminar el agua y el dióxido de carbono y me va a quedar el carbonato de sodio. Luego el resto, las otras sales que quedan sin combinarse, como ser el cloruro de amonio y el cloruro de bicarbonato, seguirán el proceso. Antes de seguir, veamos qué pasa con el óxido de calcio. El óxido de calcio que se desprende acá va a pasar y por vapor de agua va a generar el hidróxido de calcio. Ese hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio va a reaccionar con estas sales que son el cloruro de amonio, bicarbonato de amonio y cloruro de sodio, para generar cloruro de calcio, amoníaco y agua que vuelven al proceso. Veamos las ecuaciones implícitas. Para el proceso A, que es la descomposición entonces de carbonato de calcio, el óxido de calcio y el dióxido de carbono, de la cual el dióxido de carbono se va a combinar con agua, amoníaco y cloruro de sodio. Se forman estos tipos de compuestos, de los cuales, de las posibles sales que se forman, vamos a tener bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, cloruro de amonio y cloruro de sodio. De todas ellas, la insoluble va a ser el bicarbonato de sodio. En el proceso siguiente, ese bicarbonato de sodio se calienta para obtener la soda Solvay o carbonato de sodio. A su vez, habíamos quedado que el óxido de calcio se combina con agua, con vapor de agua en caliente, para generar el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio reacciona con las sales que quedaron sin combinar, o sea, básicamente el cloruro de amonio, para generar el cloruro de calcio que se usa como desecante, amoníaco y agua.
Bien, otro proceso industrial importante es la obtención del hierro colado o agravio. La materia prima es la hematita, en este caso, el ejemplo que está hecho para ello, carbonato de calcio, la caliza y carbón coque. La ganga es el dióxido de silicio y el óxido de aluminio. Se usa altos hornos, se dice así porque es un dispositivo industrial de elevada altura que tiene por la parte superior se ingresa la materia prima, este es carbón coque. Para su funcionamiento se lo enciende durante varios meses antes, aproximadamente 6 meses antes se lo mantiene calentando permanentemente hasta llegar a la temperatura de 1600 grados. Este horno está revestido por material refractario para evitar la pérdida por calor. Cuando ingresa el óxido de ferro, la materia prima por la parte superior que se denomina tobera, por la parte del costado y del derecho, salen los gases de la combustión, como ser monóxido y dióxido. A su vez, por la parte también vamos a ingresar aire caliente a fin de mantener la temperatura. Y el hierro fundido es recogido en la parte inferior. Por otro lado, sale la escoria. Las ecuaciones implícitas son las siguientes. Las tenemos primero: el calentamiento de carbón coque va a generar monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono va a ascender y es el que va a actuar sobre el óxido férrico, que lo reduce a óxido salino de hierro. Luego, a medida que descendemos, ese óxido salino de hierro a mayor temperatura se va a reducir a óxido ferroso, aproximadamente 410. El óxido ferroso se reduce a su vez a hierro al estado cero, estado de oxidación cero, que es lo que queríamos obtener. De esa manera entonces se obtiene hierro que a esa temperatura es líquido, se deposita en el fondo de la cuba. Luego, el carbón coque a su vez reacciona con el dióxido de carbono, generando más monóxido de carbono y manteniendo la combustión. Y el proceso de reducción. A su vez, el carbonato de calcio se va a descomponer por acción del calor en óxido de calcio y dióxido de carbono. El carbonato de calcio caliza está actuando como fundente. Bien, este óxido de calcio va a reaccionar con las impurezas, en este caso dióxido de silicio, óxido de aluminio, generando en un caso el silicato de calcio y en otro el metaluminato de calcio, que son utilizados también para generar ladrillos de escoria. Bien, el hierro colado o agravio se recoge en la parte inferior, como habíamos dicho, y es enfriado y moldeado en lingotes. Bien, acá tenemos una imagen de lo que es un alto horno, en la provincia de Jujuy, en la zona minera de Saplas, donde fue descubierto este yacimiento de hierro fue descubierto en 1939. En 1942 se lo declara zona de reserva al yacimiento y en 1943 se crea el establecimiento Altos Hornos Sapla como planta piloto. Hoy la empresa se llama Acero Sapla, tiene una facturación de 60 millones de dólares y un patrimonio de aproximadamente 40 millones de dólares. Promueve las industrias petroleras, gasífera y automotriz. También fabrica el 90% de las variedades de acero que se consumen en la Argentina. Hablamos de un tema importante, corrosión. ¿Quiénes van a sufrir el proceso de corrosión? La corrosión es un proceso redox y lo van a experimentar aquellos metales que tienen un potencial de reducción negativo. ¿Por qué es eso? Porque su tendencia no es a estar reducido, sino a estar oxidado, de manera tal que podemos definir la corrosión de la siguiente manera: deterioro de un metal por ataque electroquímico del entorno que lo rodea, por el cual el metal tiende a regresar a su estado de oxidación original. Así el hierro tiende a regresar a su estado original de óxido de hierro.
ya que la variación de energía libre global es menor que cero en ese estado. Esto es, hierro 3, por ejemplo, la reducción de hierro 3 a hierro es un proceso negativo, tiene un potencial de reducción negativo, lo cual quiere decir que no es espontáneo esa reacción, sino que su tendencia natural es a estar como hierro 3 o hierro 2, es decir, oxidado. La corrosión es un proceso redo en el cual el metal se oxida por acción de gases, ya sea sales, ácidos y agentes atmosféricos. Normalmente es promovida por el agua en el caso del hierro. Entre los factores que más influyen, por ejemplo, en la corrosión, se encuentran el aire, como el herrumbre del hierro, y el acero o la formación de pátina verde en el cobre y sus aleaciones, ya sea bronce o latón. Por ejemplo, oro, plata y platino no están expuestos a la corrosión debido a sus potenciales de reducción positivos. Aquí tenemos metales que no sufren la corrosión. Máximo se cubren con una capa de óxido que se elimina pero no sufren corrosión. Potenciales positivos. Bien, veamos un pequeño ejemplo. Tenemos este trozo de hierro, que se ha producido una pequeña falla en la superficie del mismo. En esa falla se va a producir entre esa va a actuar como una área anódica y la otra como área catódica. Está en contacto con el aire. Bien, en el área anódica se va a producir la oxidación del hierro metal a hierro 2, por ejemplo. Y en el área catódica la oxidación del oxígeno al oxidrilo. Veamos cómo es esto en ecuaciones. En el área anódica el hierro que estaba como metal se oxida a hierro 2. Potencial 0,44 voltios, y en el área catódica el oxígeno, en presencia de la humedad del aire, se reduce a oxidrilo. La reacción global va a ser esta, en la que se va a formar 2 moles de moléculas de óxido ferroso. Ese óxido ferroso puede seguir deshidratarse, por ejemplo, y formar óxido ferroso, en el cual el hierro ya no está en estado de oxidación 0, sino más 2, oxidado. Él también podría oxidarse con el oxígeno del aire y la humedad, generando el óxido férrico. Luego, por deshidratación parcial de dicho hidróxido férrico, se forma el óxido de hierro 3 hidratado de color rojizo llamado herrumbre. Esto es en la ecuación. Y aquí vemos la imagen del herrumbre. Propiedades físicas de los metales. La mayoría son sólidos, excepto el mercurio. Son cristalinos, son opacos, tienen brillo metálico si se los frota, son buenos conductores del calor y la electricidad, son dúctiles, es decir, forman hilos, y maleables, forman láminas. Poseen altas densidades, altos puntos de fusión y de ebullición. Forman aleaciones, algunos tienen propiedades magnéticas como ser el hierro. Una propiedad importante de las propiedades químicas de los metales es su reactividad. Los metales alcalinos son muy reactivos debido a sus potenciales de reducción negativos. En cambio, rodio, rutenio y paladio son poco reactivos, tienen potenciales de reducción positivos. Bien. Bueno, para resumir todo esto, podemos ver este cuadro donde vemos que si el ion metálico, litio, potasio, calcio, sodio, magnesio, aluminio, el proceso de reducción característico es la electrólisis de la sal fundida. Así vimos que el sodio por la celda Downs, el aluminio proceso Hall. El potasio también puede ser por la celda Downs. El litio es el caso que hemos visto, también lo podemos obtener por electrólisis, de sus hidróxidos también. En el caso de los metales de transición, como el manganeso, el zinc, cromo 2, cromo 3, hierro 2, hierro 3, la reacción del óxido con carbón coque o monóxido de carbono para reducirlo.
También si el ion metálico es plomo, cobre 2, plata, mercurio 2, platino 2, oro 1, el proceso de reducción característico es que se encontrarían algunos de ellos en libertad o se lo obtienen por tostación del sulfuro o del óxido. Usos comunes de los metales, allí vemos en circuitos electrónicos, para utensilios, ventanas, para joyas, para bicicletas y puertas, para la iluminación, para los autos, para monedas, caso de monedas, también para otros insumos que usamos diariamente. También el acumulador de plomo ácido, el acumulador que usa la batería que usa el auto, también es utilizado en los metales. La plata y el oro se emplean para acuñar monedas y en joyería. La riqueza en oro de una aleación se expresa en quilate, en la cual se puede definir como partes de oro sobre 24 partes de aleación. O sea, el oro 18 quilates significa que tiene 18 partes de oro en 24 partes de aleación. La riqueza de plata se mide en partes de plata por 1000 partes de aleación. Plata 900 significa que tiene 900 partes de plata por 1000 partes de aleación de la misma. Bibliografía, como ya vimos en la primera parte, es la misma que nos acompaña para esta segunda parte. Desde ya, muchas gracias.